El apóstol Pablo justamente el día de hoy nos va a hablar también acerca de la luz y que el creyente es luz. El creyente, el Hijo de Dios, debe vivir según lo que es ahora alguien que ha sido iluminado por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y según ello, entonces debemos de vivir en la luz y ya no en la oscuridad. Y de eso el apóstol Pablo nos va a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14. No vamos a leer no vamos a estudiar en esta noche toda la sección, pero para poder entender mejor el contexto, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 de la carta a los Efesios. Capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice allí la palabra del Señor. Hasta allí nada más. Somos testigos de cómo nuestros líderes políticos se comportan en el día a día, ¿verdad? En nuestro país mucho más, somos muchos, vemos cómo actúan en ese sentido. Y eso es muy evidente. Sobre todo dejan mucho que desear, ¿verdad? Dejan mucho que desear la forma en cómo hablan, la forma en cómo se comportan. Sencillamente esperamos que actúen y se comporten según esos cargos, según esa gran responsabilidad que tienen, que puedan dar una imagen que realmente sea digno de ese puesto. Esperemos que no digan cosas que nos den vergüenza ajena, ¿verdad? No sé si se acuerdan de una frase que hace tiempo una de nuestras principales personas, políticas de nuestro país dijo, no sé si se acuerdan, ¿no? Estos aretes son ¿de qué? Dijo de UNIC, creo, ¿verdad? Y demás cosas queriendo justificar y cosas así, ¿no? Cosas que a veces creo que debió haberlo dicho mejor o de otra forma, ¿no? Y a veces, como menciono, dan hasta vergüenza ajena, ¿no? Nos sentimos indignados con sus palabras o con sus acciones, que una vez más no corresponden muchas veces a esos cargos que tienen. Bueno, si nos ponemos a pensar un poquito allí, el creyente, el Hijo de Dios, también tiene un llamado digno de esa vocación, digno de ese llamado. Justamente el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 1, va a decir: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Deben comportarse dignos de ese llamado, a los cuales a ustedes se les ha dado. El creyente tiene una responsabilidad de poder actuar según ese llamado de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es ese llamado? A andar como un hijo de Dios. Se nos llama a imitar, y justamente Pablo va a decir allí en el versículo 1 también del capítulo 4, os ruego que andéis
El creyente debe imitar, caminar o andar como su Señor, como nuestro Señor Jesús. Somos llamados a seguirle. Somos llamados a modelar a nuestro Señor. A andar como esos hijos de Dios que debemos ser. Y justamente en este capítulo, Pablo va a repetir varias veces esta palabra andar, que podemos utilizarlo como seguir, imitar, modelar, ser un ejemplo de nuestro llamado. Acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 1. En el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo nos va a recordar: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis en un sentido negativo. Ya no quiero que anden como los gentiles. No deben andar de esa manera. En el capítulo 5, versículo 1, va a usar esta otra palabra: sed pues imitadores de Dios. ¿Se da cuenta? Versículo 2, y andad en amor. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y versículo 15, finalmente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Puede usted darse cuenta de ese llamado que tenemos de parte de nuestro Señor? Sí, mis hermanos. Somos llamados a vivir dignamente como conviene. Somos llamados a vivir como nos pide nuestro Señor. Nosotros debemos de diferenciarnos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de responder, con nuestra forma de accionar, con nuestro carácter, incluso con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de pensar. Somos llamados a vivir de esa manera, como nuestro Señor nos pide. Somos llamados a ese renunciar a las cosas de este mundo, con el fin de poder tener una mejor convicción como hijos de Dios. ¿Y esto cómo se logra? Este nuevo yo, por decirlo así, o este deseo de querer andar o caminar como usted menciona, hermano. ¿Cómo yo lo logro? Porque yo a veces ni quiero hacer lo que dice la Biblia. Bueno, primeramente tiene que haber un punto muy importante: un nacimiento espiritual. Debemos de ser renovados espiritualmente, va a decir el apóstol Pablo. Esto quiere decir sencillamente ser creyente, ser un hijo de Dios, venir a los pies de nuestro Señor, que podamos salir de esa condición de pecado en el cual nacemos. Por eso va a decir capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De allí, de esa condición, nos sacó nuestro Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguido es de la renovación de nuestra mente. Pablo lo va a decir, que nuestra mente sea renovada. El creyente es llamado a renovar su mente, es llamado a renovar su entendimiento, es decir, cómo piensa. Dice el versículo 23 del capítulo 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, va a decir Pablo. Es decir, cambia tu forma de pensar. ¿En base a quién? ¿En base a quién cambio mi forma de pensar? ¿Quién es mi modelo? ¿Quién es mi estándar para pensar como conviene? ¿Como nuestra presidenta? ¿Como el filósofo tal? ¿Como el artista tal? ¿Como el personaje mediático tal que tiene buenos consejos, buenas palabras? No, no, no. Somos llamados a pensar como nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a pensar como Él. ¿Y dónde podemos encontrar esos pensamientos? Justamente en la palabra de Dios. Y con ese nuevo entendimiento, el creyente es capaz de discernir, el creyente es capaz de vivir como conviene, como un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es creyente, tenemos ese llamado de andar como hijos de Dios. Tenemos ese llamado de dejar el mundo para seguir a nuestro Señor Jesús. Y Pablo justamente nos va a dejar estos mandatos muy claros, muy enfáticos. Hemos mencionado que el creyente debe andar en amor. Hoy vamos a ver el creyente debe andar en la luz. Y posteriormente, más adelante, si el Señor nos permite, el creyente debe andar en sabiduría.
debe andar en sabiduría. Justamente un poco para recordar y poder hilar con la enseñanza que Pablo viene dando en el mismo capítulo, él hablaba sobre que el creyente debe andar en amor. Somos llamados a imitar en la capacidad de perdonar a nuestro Dios. Pablo nos va a decir en el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos imitar? Lo va a decir en el versículo 32 del capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros. Sean pues imitadores de Dios en este sentido. Capaces de perdonar así como nuestro Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. Él es el estándar, una vez más, nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo lo va a decir en el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Se da cuenta? Como Cristo se entregó. Como Cristo. No nos dice como otra persona, nos muestra a nuestro Señor Jesús. Y justamente Satanás hace todo lo posible para destruir el amor. Hace todo lo posible para que la iglesia, los creyentes y el mundo entero pueda disfrutar del verdadero amor que nos da nuestro Señor Jesús. Él presenta un amor distorsionado, Él presenta un amor egoísta, atrofiado, un amor destructor, un amor que lastima, un amor que hace daño, un amor rápido, pasajero, sin importancia, sin significado. Y justamente eso es lo que introduce Pablo en el versículo 3. La distorsión del amor, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estos son sencillamente pecados que nosotros vemos en la actualidad y de los cuales Jesús también quiere ser muy claro, mis hermanos. Él está diciendo, esto no es el verdadero amor que yo di por ustedes. Nuestro Señor Jesús nos mostró en la cruz un amor sacrificial, nos mostró un amor puro, un amor sincero, un amor verdadero. Pero ¿cómo luce ese amor distorsionado? Sencillamente allí lo tenemos, fornicación y toda inmundicia o avaricia, pecado total. Y Pablo sencillamente va a usar estas palabras, fornicación y toda inmundicia, y sencillamente significa todo pecado de impureza sexual. Pablo está apuntando allí todo pecado de impureza sexual. Justamente lo que Pablo va a usar en la palabra fornicación, desde la palabra porneia, que nosotros ya podemos más o menos hilar a dónde se va esa palabra, ¿verdad? Pornografía. Pero Pablo no solamente está limitando esa palabra, es toda desviación sexual, es toda impureza sexual. Ninguna de estas cosas, dice Pablo, el creyente debe de vivir o practicar. Y va acompañado con esta otra palabra, toda inmundicia. Como haciendo énfasis en estas dos palabras, es lo mismo, toda impureza sexual. Todo tipo de pecado sexual. Sencillamente todo tipo de desorden sexual. No debe ser usado entre los hijos de Dios, ni siquiera practicado en los hijos de Dios. Pablo le está diciendo todo esto es inmundicia, y la palabra inmundicia que está usando Pablo es allí un olor fétido. Es como cuando usted de repente olió a carne podrida, carne que ya está pasado de días. ¿Qué le trae? Un olor fétido que es insoportable. Eso es lo que Pablo está refiriendo. Todo eso sencillamente es algo que el creyente no puede pasar, no puede aceptar. Y allí Pablo incluye los pensamientos, las pasiones, las ideas, las fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. Todo allí Pablo está añadiendo. Y todavía le está haciendo muy claro a la iglesia de los Efesios, porque ellos venían de un contexto totalmente pagano, un contexto totalmente lleno de idolatría, lleno de pecado. La historia nos dice que
esta iglesia, o sobre todo en este lugar en donde se encontraba la iglesia, adoraban a una diosa, Diana, la famosa Diana de los Efesios. ¿Y cómo era la estatua de esta diosa? Sencillamente, el rostro y todo el cuerpo prácticamente cubierto de senos. De senos por todos lados. La diosa de la fertilidad. Y muchas veces, o constantemente, o siempre, la forma en cómo se adoraba a esta diosa era a través de la impureza sexual, de la sexualidad, de relaciones sexuales y demás cosas. Y esta era la forma en cómo adoraban a esta diosa. Así que Pablo sabía muy bien a dónde estaba atacando, en dónde estaba poniendo el dedo, en la herida, allí en la llaga. Estas prácticas, toda esta inmundicia, ni siquiera, dice Pablo, se debe de nombrar entre los creyentes. Ni siquiera se debe de nombrar entre los hijos de Dios. Por eso Pablo tiene que ser muy enfático, ni siquiera en la iglesia deben ser toleradas. ¿Por qué? Porque malogra los deseos tan lindos de las personas. No, sencillamente porque destruye el amor que nuestro Señor Jesús nos dejó. Pervierte el verdadero amor sacrificial. Pervierte el verdadero significado del amor que el Señor Jesús nos dejó en la cruz. La otra palabra podríamos entender, ¿y qué tiene que ver Pablo con lo que está mencionando? Dice allí fornicación y toda inmundicia o avaricia. Normalmente entendemos que avaricia está relacionado a lo que es el dinero, pero Pablo en este contexto no solamente lo va a usar en el dinero, sencillamente va a redondear la idea que él está introduciendo sobre la impureza sexual. Sencillamente la avaricia es una expresión del egoísmo, es una expresión del orgullo, es una expresión del querer más y cuanto más rápido mejor. Y toda esta idea que Pablo está mencionando acerca de la sexualidad rápido y todo ello, es porque muchas veces estas personas que practican todas estas cosas sencillamente quieren algo rápido. Orgullo para satisfacer sus deseos sexuales, para satisfacer sus deseos carnales. Satanás y el mundo, nuestra sociedad y todo en donde vivimos, quieren destruir el verdadero amor con todo tipo de perversiones. Quieren introducirse en la iglesia, quieren introducirse en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los esposos, en las familias, etcétera. Introducirse para supuestamente satisfacer rápidamente los deseos carnales que pudieran tener las personas. ¿Qué es lo que nos recomienda Pablo ante estas situaciones? ¿Qué es lo que nos recomienda Pablo? Justamente lo va a decir allí en el verso 3. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa en esto, con no jugar con estas cosas, con no sencillamente agarrar en términos de burla o hacer las cosas más fáciles. No. Ni aún se debe de nombrar entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no se debe de aceptar estas prácticas dentro de la iglesia. Los hijos de Dios deben estar separados justamente de esta corrupción en la cual estaban viviendo la iglesia. No es un modelo del amor, del verdadero amor que Cristo nos mostró, el practicar estas cosas. Son totalmente desórdenes, son totalmente distracciones, aún mucho más destructoras para la vida del Hijo de Dios. Pero Pablo no solamente se queda allí, observe lo que dice en el verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El mismo ejemplo que el anterior, Pablo sigue usando varias palabras, haciendo referencia al lenguaje del creyente, al lenguaje del Hijo de Dios. Lo que hablamos y cómo hablamos debe reflejar a nuestro Señor, sin los deseos de burlarnos, sin palabras en doble sentido, sin murmuración, sin ofensas, sin malicia, sin ningún tipo de palabras que no tienen significado. Debe ser
eliminado del vocabulario, del lenguaje de los creyentes. Y justamente una persona que es desordenada en su vida sexual, siempre quiere contar su vida sexual. Siempre quiere contar su desorden sexual. Siempre quiere alardear de sus experiencias sexuales. Cuando yo trabajaba antes en una empresa, en los momentos del almuerzo siempre había uno, ¿no? El más vivo, el más fuerte, el más machito. Oh, yo estuve esta semana con tal mujer y la otra y esto, oh, le hice acá, por allá y esto y el otro. Fanfarronería. Quieren sencillamente alardear de lo que hacían y todo lo demás, y es producto del desorden de su vida que muchas veces tienen estas personas. Sin embargo, el creyente debe de tener un lenguaje distinto. Pablo va a decir que el lenguaje del creyente debe ser uno que es de gracias, es decir, acciones de gracias. De su vocabulario siempre debe salir un vocabulario de alabanza, de gratitud a Dios, de servicio a Dios, de dar la gloria a Dios, de edificación y de bendición para los demás. No un lenguaje ofensivo, no un lenguaje vulgar, no un lenguaje que pueda ser distorsionado para representar mal a nuestro Señor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Un vocabulario que edifica al cuerpo de Cristo. Y una vez más, la forma en cómo hablamos también va a mostrar qué tipo de amor practicamos. ¿Qué tipo de amor estamos modelando? No solamente tiene que ver con la distorsión que Pablo va a mencionar de la sexualidad, sino también en los detalles más sencillos, corrientes o comunes que podemos tener entre creyentes, hasta en nuestro vocabulario. Allí también está la forma en cómo podemos expresar nuestro amor unos a otros. ¿Y cuáles son las consecuencias de no andar en el verdadero amor, de no practicar, de no vivir el verdadero amor? Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué hay una negativa en estos textos? Porque, es decir, ¿por qué incluso se nos menciona que estas personas ni siquiera tienen herencia en el reino de Dios? No tienen herencia en los cielos. Sencillamente porque estas personas se aman a sí mismos. Estas personas que practican estas cosas se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer sus propios deseos. Y cualquier persona que se ama a sí mismo tiene un problema directamente con Dios. Tiene un problema directamente con nuestro Señor. Por eso es que Pablo, permítame una vez más hacer énfasis en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, ahí está la palabra clave, idólatra. No solamente significa rezar a una imagen, a un santito, no. Tú mismo puedes ser un idólatra de ti mismo. Tú mismo puedes ser un Dios al que tú mismo adoras. Tú mismo te estás levantando allí en una esquina con tus propias velas a ti mismo, porque te amas más a cualquier cosa, te amas más a ti mismo que a Dios incluso. Y lamentablemente nadie puede competir frente a Dios. Dios mismo nos va a dejar dentro de sus mandatos, no tendrás dioses ajenos. Y eso no solamente incluye imágenes, incluye a ti mismo. Somos muy capaces de adorarnos a nosotros mismos. Si tuviéramos seguidores que nos prendan velas, estaríamos dispuestos a que lo hagan. Estaríamos dispuestos a que nos adoren. Pero así haya o no haya personas arrodillándose frente a nosotros, seguimos amándonos a nosotros mismos más que a nada. Y por lo tanto somos idólatras.
Por lo tanto, tenemos ese problema delante de Dios y por eso Pablo va a decir, estas personas ni siquiera tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque hay un problema contra Dios mismo en las vidas de estas personas. ¿Y cómo debe el creyente que reaccionar ante estas cosas? Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Pablo va a ser muy enfático. El creyente es llamado a andar en la luz. El creyente es llamado a andar en la luz. Es llamado a marcar la distancia. Es llamado a marcar la diferencia con aquellos que se aman a sí mismos. No por gusto se nos está diciendo, ustedes deben de diferenciarse o apartarse de estas personas que viven y practican de esta manera. Y alguien podría decir, pero eso no es muy egoísta. ¿Por qué se tiene que alejar una de estas personas? ¿Por qué uno tiene que distanciarse de estas personas? Bueno, creo que a lo que Pablo también se está refiriendo sobre todo es a no practicar lo mismo de aquellas personas que se aman a sí mismos. A no practicar lo mismo de lo que practican estas personas. Usualmente tendemos a imitar con aquellos con quien conversamos más, con aquellos con quienes dialogamos más, tenemos más confianza, solemos hacer las mismas prácticas, de repente solemos a hablar de la misma manera, a hacer las mismas bromas en el mismo tono, en el mismo sentido, por acá, por allá. Bueno, de esa misma manera, estas prácticas, si los vamos permitiendo dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios, pueden llevar a los creyentes también a practicar, a hacer lo mismo de aquellos de quienes se nos está diciendo la palabra de Dios, no lo hagan. Por eso Pablo está diciendo, no sean partícipes con estas personas. ¿Por qué? Pablo nos va a recordar, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Ese es nuestro llamado que como hijos de Dios debemos de tener, mis hermanos. Ya no debemos de vivir de esa manera, ni practicar, ni aceptar, porque en esa vida, en ese tipo de prácticas de estas personas, puede ser entendible que lo hagan. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas. No entienden el por qué deben de dejar de hacerlo. No entienden la razón del por qué deben de renunciar a esa vida. El creyente es llamado a poder imitar a su Señor y andar en la luz. Justamente, como mencioné al inicio, ¿cuáles son los problemas de que haya en la casa ausencia de luz? Nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera sucede en la vida espiritual. La razón por la que estas personas viven y practican todas estas cosas es por su naturaleza espiritual. Es porque tienen todavía el corazón, como va a decir Pablo también, endurecido. Aún no entienden mucho más allá a lo que nuestro Señor les llama a vivir en la luz. Sin embargo, nosotros como creyentes, como sus hijos de nuestro Dios, podemos entenderlo, podemos practicarlo. Tan serio es el apóstol Pablo, con estas cosas, como dice, ni siquiera debemos de permitirlo en la iglesia. Ni siquiera debemos de estar familiarizados con estas prácticas, porque esto puede llegar a ser una plaga que carcome y sobre todo destruye. Como una plaga, una planta empieza a carcomerlo, empieza a perder el color, empieza a perder la vida que se podía ver en una planta. ¿Y qué pasa después? Seca. Está seca, no sirve para nada, ha muerto. De la misma manera, en una iglesia, si empieza a ser aceptable, es decir, con estas cosas, empieza a aceptar o a familiarizarse,
puede ser una plaga dentro de la iglesia. Pero Pablo nos dice aquí, no, el creyente debe de dejar de vivir en esa condición. Debe de dejar a un lado porque ya no conviene. Ya no es conforme a esa naturaleza que ahora ellos disfrutan. Mira lo que va a decir versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Allí está lo que vengo mencionando hace un momento. Muchas veces las personas empiezan a vivir de esta manera porque obviamente les encanta, ¿verdad? Y empiezan a practicar incluso en lo secreto. Empiezan a ocultar estilos de vida, empiezan a ocultar cosas que pueden pasar en la vida de una familia, secretos y demás cosas, pero justamente eso es producto de la oscuridad que puede haber en el corazón de las personas. Pablo va a decir, porque esto incluso es vergonzoso, hablar de lo que hacen en lo secreto. Y por si acaso no pensemos solamente en, sí, personas no creyentes viven de esa manera. No. La palabra que Pablo va a usar allí es, y no participéis. Escucha eso, no participéis. Lo cual el creyente también entonces puede vivir codeándose con el pecado. Pablo nos está dando allí una indicación. Puede que el creyente también empiece a vivir de esa forma en el pecado, en lo secreto, ocultando cosas. Y hay creyentes, mis hermanos, que viven entonces practicando también pecados allí en lo secreto. Familias, matrimonios, jóvenes, adolescentes, niños, ocultando pecados por vergüenza. Allí hay ocultando pecados que están destruyendo la vida de estas personas. Y Pablo allí nos está diciendo, tengan mucho cuidado, porque estas cosas incluso, dice, es vergonzoso hablar incluso de los que hacen. Producto del pecado escondido, producto del pecado que hay en el corazón. Y el creyente debe evitar caer en ese tipo de prácticas. El creyente debe evitar vivir de esa manera, ocultando cosas. Si usted oculta algo a su esposa, a su papá, a su hijo, a su hija, bueno, pueden haber momentos en los cuales todavía de repente no es momento de conversar, ¿verdad? Pero si usted no cuenta algo porque le da vergüenza de que es un pecado, porque es un pecado, le da vergüenza porque ha hecho algo que no debería de hacer, como hijos de Dios debemos de ser rápidos en darnos cuenta de que obviamente estamos ocultando cosas, producto de nuestra vida que pudiera ser desordenada. Y debemos de ir a nuestro Señor. Debemos de ir y buscar ayuda y decir, acá está, necesito ayuda. He hecho esto. Porque observa justamente lo que Pablo va a decir en el versículo 13. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Nuestro Señor Jesús es esa luz en la cual ilumina todo para nuestras vidas. A Él nada se le escapa, a Él nada le puede ser escondido, mis hermanos. A Él nada le puede ser escondido. ¿Qué miras en tu celular esta tarde? ¿Qué miras en tu celular cuando nadie te ve? ¿Qué ves en el televisor cuando te quedas a solas? ¿Qué haces cuando sucede algo en tu vida en lo cual no estás cómodo? Por ejemplo, un hermano hace tiempo nos comentó de que estaba manejando
detalles más, detalles menos, pero lo que se me viene a la mente es eso. Estaba manejando y por ahí se le acercó una mujer de la calle y le dijo, "Hey, tanto es mi presupuesto, mi tarifa". Y el hermano, bueno, escuchó eso, siguió obviamente, siguió obviamente, ¿no? Pero estaba en esa duda de si le contaba o no le contaba a su esposa, pero él decidió contarle a su esposa: "Me pasó esto". Me dijo así, y tenía en el bolsillo, pero me dijo eso. Y la reflexión es: qué bueno que puedas contarle incluso estas cosas a tu esposa, porque si empiezas a ocultarlo, en otra ocasión puede ser algo que en tu corazón te diga, sí, quizás puedo aceptarlo. Quizás pueda por esta vez. Mi esposa no sabe. No, no, mis hermanos, debemos de ser totalmente abiertos en todas estas cosas en nuestra vida, como creyentes. Mi esposa sabe la contraseña de mi celular. Ella tiene el permiso de usar mi celular, de revisar a cualquier hora. Usarlo, ver mis conversaciones, ver mi historial, incluso de internet, ver todas las cosas que puedo, incluso darlo me gusta o esto. Incluso hasta con cosas de dinero. He aprendido con el tiempo a poder hablar esto y conversar, porque antes era muy desordenado en estas cosas. Hasta en todos esos detalles mi esposa me ha ayudado mucho a poder tener mucho cuidado. Y yo de esa manera también les animo a cada uno de mis hermanos, hermanas, tengamos cuidado con las cosas en secreto, privado. La privacidad entiendo que es muy importante. Sin embargo, yo le dije a mi esposa: sí, ahí está mi celular, míralo. Aunque a veces a mí no me gusta que estén viendo, observando, ¿no? No es porque tenga miedo de que tenga algo, ¿no? Sencillamente entiendo que debe hacerlo y es mejor que lo haga. Es mejor que lo haga. Para no tener nada que ocultar, para no tener nada de qué avergonzar. Y el creyente debe andar en su vida de esa manera también, siendo luz, porque es la manera de predicar. Verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es nuestro mensaje cuando nosotros practicamos y vivimos en la luz, que nuestro Señor Jesús pueda alumbrar la vida de otras personas y hacerlos dar cuenta de que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Es mejor estar despierto y disfrutar de la luz que Cristo nos da que vivir en la oscuridad, escondidos, con vergüenza, en secreto, ocultando la cosa de nuestra vida. Es mejor que Cristo nos alumbre y que todo sea puesto en transparencia. Esa debe ser cuando nosotros vivimos y practicamos el vivir en luz. No para ser mejores que otros. El creyente no es llamado sencillamente a vivir de esta manera para moralmente ser mejores que otros. No, no, no. El creyente es llamado a vivir, en deleitarse en obediencia a su Señor. El obedecer a nuestro Señor y vivir de esta manera debe ser algo que deseemos, que anhelemos, que lo hagamos desde nuestro corazón para nuestro Señor. No ser moralistas, personas que se creen buenos y superiores porque yo no practico, no hablo de esa manera, no vivo de esa manera. No, no. Debe nacer de su interior porque entiende que es una nueva criatura. Debe quitarse esas vestiduras viejas, como Pablo va a decir: quítate esa mortaja, quítate esa vestidura vieja, apestosa, oloroso, y ahora vive con esa nueva vestidura que te doy como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿Estarías dispuesto a andar en la luz? ¿A ser un hombre o una mujer transparente? ¿A ser un hombre o una mujer que no tiene nada que ocultar? Abierto y abierta, que su corazón puede estar allí, dispuesto a que nuestro Señor lo examine.
como hijos de luz, esa es la manera de cómo también debemos de imitar a nuestro Señor. Debemos andar alumbrando, porque eso es lo que nuestro mundo necesita. En un mundo de tanta oscuridad, de tanta maldad, debemos de estar dispuestos a andar en esa manera. Les pido que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Inclina allí tu rostro y por favor cierra tus ojos. Si tú nos visitas por primera vez, no va a pasar nada malo, solo acompáñanos orando, conversando con nuestro Dios. Y piensa en esto por un momento. De repente tú tienes muchas cosas de qué avergonzarte. Si alguien quizás revisara tu celular, si alguien revisara tu estado de cuenta, si alguien empezara a preguntar a tus vecinos o familiares cómo eres. Quizás te daría vergüenza o no, no lo sé. Pero déjame decirte que mucho de lo que nosotros necesitamos, o todo lo que necesitamos en nuestra vida, es andar en la luz. Andar en la luz trae muchos beneficios y te aseguro que a ti te ayudará mucho. De repente tú estás preocupado porque parte de las prácticas que tienes de la oscuridad, del pecado, del desorden, del lenguaje en tu vida, déjame decirte que es producto de tu corazón. ¿Qué necesitas hacer? Lo que dice la palabra de Dios: rendir tu vida a Cristo, rendir tu corazón a Cristo y que Él te ilumine y que Él te haga una nueva criatura y que Él te haga alguien nuevo para que puedas disfrutar de las bendiciones que Él tiene para ti, de andar en luz, de andar en las cosas que Él realmente puede bendecir en tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirlo? Señor, yo necesito que tú alumbres mi vida porque ando en mucha oscuridad. Tengo miedo, tengo temor. Yo necesito que tú me alumbres, que tú me ilumines. ¿Alguien desea hacerlo? ¿Alguien desea decir esto al Señor? ¿Alguien desea conocer a este Dios que ilumina la vida por siempre? Levanta tu mano allí donde estás para poder ayudarte, para poder guiarte en este momento. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Deseas que Dios pueda iluminar tu vida? ¿Deseas conocer a este Dios de amor que da puro amor, perfecto amor? Y también quieres darlo en aquellos que te rodean. Solo levanta tu mano. Tengas vergüenza. Deja de vivir en la oscuridad que hace que vivas en miedo o temor. Mi hermano, mi hermana, como mencioné, el creyente también puede andar viviendo en oscuridad, ocultando cosas. Si la palabra de Dios te ha hecho entender lo terrible que es porque no corresponde a tu naturaleza, pide perdón a Dios y dile: Señor, necesito dejar estas acciones u obras de vivir en la oscuridad, ocultando cosas que me avergonzarían que otros sepan que hago, que me avergonzarían que otros sepan que hablo, cómo respondo, cómo reacciono. Sé tú el que cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Permítenos ser creyentes que andan en la luz y de esa manera podemos mostrar a otros que tú eres el Dios verdadero, que necesitamos que tu luz guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.